Muy buenas tardes, mi nombre es Galo Naranjo, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Japón, del primer semestre en la carrera de gastronomía. En esta ocasión voy a realizar los diferentes tipos de cortes que tenemos en la cocina. Para ello, en primer lugar debemos lavarnos bien las manos antes de ingresarlo. Yo previamente ya lo hice, un lavado de unos 30 a 40 segundos con abundante agua y jabón desinfectante. Vamos a ocupar la tabla de picar. Y anteriormente igual yo ya le puse un panito húmedo para evitar que la tabla se deslice y podemos realizar un corte firme. Pues bien, voy a empezar con lo que es la zanahoria. La zanahoria vamos a cortar la punta y la parte de donde sale el tallo de la zanahoria y vamos a proceder a pelarla. Yo voy a ocupar un pelador de papa. Es recomendable ocupar el pelador porque de esta manera no desperdiciamos la comida, no desperdiciamos la carne de la zanahoria. Sale un corte fino de la cáscara, desechamos solamente la cáscara. Así nos queda un corte un pelado mucho mejor. La posición para empezar el corte es esta, la posición de la zanahoria. ¿Por qué razón? Porque es la parte más firme de la zanahoria y evitamos que se nos deslice hacia cualquiera de los dos lados y evitamos daños en nuestro, tal vez algún corte. Lo cortamos por la mitad y vamos a empezar con el corte juliana fina. El corte juliana fina tiene las medidas de 5 a 7 centímetros de largo por 1,5 milímetros y por 1,5 milímetros. Así que de esa manera empezamos con el corte. Para el corte, la posición de nuestras manos es esta. Las uñas hacia atrás. Con esta parte sujetamos el producto, en este caso la zanahoria. Y en esta parte de nuestros dedos es donde se va a deslizar el cuchillo. Es la guía para el cuchillo en este caso. Empezamos el corte. Como ya lo había mencionado, 1,5 milímetros de ancho. Nos quedan unas laminitas de esta manera. Como les dije, 1,5 milímetros, que es de este grosor. De este vamos a sacar más de 1,5 para que nos quede el corte que nos está solicitando. De esta manera tenemos el corte juliana fina. Del corte juliana fina podemos sacar el corte fine brunoise, que es el más pequeño en la gastronomía. Son unos cubos los más pequeños. Entonces cogemos el juliana fina y vamos a cortar la zanahoria. El fine brunoise es en las medidas de 1,5 por 1,5 y por 1,5 cubos pequeños, sumamente pequeños. De esta manera nos queda el corte fine brunoise que salió del corte juliana. Voy a ir colocando en un recipiente. Seguido tenemos el corte brunoise, perdón, el corte juliana. El corte juliana tiene las medidas de 5 a 7 centímetros de largo por 3 milímetros de ancho, por 3 y por 3 milímetros. Entonces procedemos a cortar
calculando los 3 milímetros. Igual tenemos este corte y de aquí sacamos el juliana. De esta manera nos queda el corte juliana. 5 a 7 centímetros de largo por 3 milímetros y por 3 milímetros en todos sus lados del grosor. Ahora sí, de este corte lo vamos a sacar al corte Brunois. El corte Brunois tiene las medidas, es un cubo pequeño, el doble del del Fine Brunois. Es de 3 milímetros por 3 milímetros y por 3 milímetros. En todos sus lados, 3 milímetros. Nos queda un cubo. Y es así como nos queda de esta manera el corte. Brunois, juliana y Brunois. Seguimos con el corte batonet. El corte batonet tiene las medidas de 5 a 7.5 centímetros de largo por 6 milímetros de ancho. Entonces procedemos con el corte, usando la misma técnica anterior, pero en esta ocasión con las medidas establecidas que son de 6 milímetros. Tenemos el corte batonet de 6 milímetros de ancho. De este corte podemos sacar el small dice, que es dado pequeño y traducido al español. Tiene las medidas de 6 milímetros por 6 milímetros por 6 milímetros en todos sus lados. Es como nos queda de esta manera. Corte batonet y corte small dice. Vamos a proceder con el corte medium dice. El corte medium dice tiene las medidas de 12 milímetros por 12 milímetros y por 12 milímetros. Hacemos el corte del medium dice, que es de 12 milímetros por 12 milímetros por 12 milímetros. Nos queda de esta manera el corte. Nos queda el medium dice y vamos a proceder con el corte paisano. Este corte tiene las medidas de 12 milímetros por 12 milímetros y por 3 milímetros. Nos queda de esta manera.
Es de esta manera como nos queda. 12 por 12 en sus lados y 3 milímetros en el grosor. El corte que sigue es el corte Large Dice. Es el más grande que tenemos, es un cubo de 2 centímetros por 2 centímetros y por 2 centímetros. Vamos a proceder a realizarlo. Y tenemos el corte Large Dice. 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Aquí tenemos los cortes. No están tan claros, pero espero que se pueda divisar. Juliana fina con el Fine Brunoise. El Juliana con el Brunoise. Batonet con Small Dice. Sigue el Medium Dice. Paisan y Large Dice en lo que es la zanahoria. Ahora voy a proceder a hacer lo mismo, pero con la papa. Al igual que la zanahoria, lo voy a proceder a pelar con el pelador de papa, como ya lo había mencionado, para evitar desperdicios. Así el alimento queda, se sale solamente la cáscara y no se desperdicia lo que es la carne de la papa. Listo, una vez pelada la papa nos queda de esta manera, de esta forma. Hay que proceder primeramente a volarle los filos. Como había mencionado, sacamos todos los costados. Esto se llama decantar. Procedemos a decantar la papa, nos queda de esta forma. No pude conseguir una papa que sea más grande, pero en la que tengo voy a hacer los cortes. No me va a quedar bien en el largo, pero en lo que es el ancho le vamos a hacer de la mejor manera. Voy a realizar el corte de juliana fina. Recordamos las medidas de 1.5 por 1.5 por 1.5. De esta manera nos queda el corte juliana fina. Reitero mis disculpas, no pude conseguir una papa más grande. Recordamos las medidas que son de 5 a 7 centímetros de largo, pero en esta ocasión no me da el largo por el tamaño de la papa, pero la medida del juliana fina nos queda de 3 milímetros por 3 milímetros, de 1.5 por 1.5 y por 1.5. Y al igual que la zanahoria de este corte, procedemos a sacar el corte de el Fine Brunoise. 1.5 por 1.5 por 1.5 por 1.5 en todos sus lados. Los cubos más pequeñitos que tenemos. Nos va quedando de esta manera.
vamos a seguir con el corte Juliana, usando la misma técnica. Corte Juliana de 5 a 7 centímetros de largo, por 3 milímetros de ancho y por 3 milímetros de ancho. Entonces realizamos el corte de 3 milímetros por 3 milímetros. Y de esta manera nos ha quedado el corte Juliana. De este corte voy a sacar el corte Brunoise. Este corte es un cubo de 3 milímetros por 3 milímetros y por 3 milímetros. Nos queda de esta manera. Corte Juliana y Brunoise. Ahora voy a proceder al corte batonet de 5 a 7.5 centímetros de largo por 6 milímetros y por 6 milímetros de ancho. Nos va quedando de esta forma. Corte batonet 6 por 6. De este corte voy a sacar el corte de small dice. 6 por 6 por 6 milímetros de grosor. Un cubo de 6 por 6 por 6. Nos quedan los cubitos de 6 por 6 por 6. Small dice. Ahora voy a proceder al corte medium dice. Medium dice es de 12 milímetros por 12 milímetros por 12 milímetros. Vamos a utilizar la misma técnica. De esta manera nos queda el corte. Small dice. Ahora voy a proceder con el corte paisán. 12 milímetros por 12 milímetros y por 3 milímetros. Nos queda de esta manera. Nos va quedando en esta forma el corte paisán. Y por último voy a realizar el corte large dice, que es de 2 centímetros por 2 centímetros y por 2 centímetros.
nos va quedando en esta forma, ¿no? En esta posición, de esta manera. Large dice. Vamos a realizar los mismos cortes, pero en esta ocasión con el pimiento. El pimiento, igual, previamente lavado. Cortamos las puntas. Debemos cortar, ¿no? Para que salga donde está impregnada las, las pepitas. Sacamos, realizamos el corte para que se abra el pimiento, abrimos el pimiento y vamos a proceder a sacar las vainitas que tiene internamente en esta posición, de esta manera, de esta forma. Es como sale las vainitas, que nos quede solamente la parte que ya no tiene, que está sin vaina del pimiento. Nos quedaría en esta forma, no muy abajo, porque si no nos queda solamente la corteza, la piel del pimiento, y eso no queremos eso. Solamente debemos sacar las partes blancas del pimiento para que nos quede de esta forma. Y procedemos con los cortes. El juliana fina, como ya lo había mencionado, 1.5 por 1.5 y de 5 a 7 de largo. Depende mucho también del tamaño del producto. Tenemos el juliana fina. Igual que en las técnicas anteriores, de este corte sacamos el fine brunoise. Nos queda de esta forma. Corte brunoise, corte juliana. Voy a proceder con el corte juliana. 5 a 7 centímetros de largo, 3 milímetros de ancho. Juliana. Y procedemos con el brunoise. Tres milímetros por 3 milímetros. Tenemos juliana y brunoise. Tenemos juliana fina y fine brunoise y tenemos juliana y brunoise. Vamos con el batonet. Tenemos los cortes de 6 milímetros por 6 milímetros. En esta posición, en esta forma. Ahora voy a proceder con la cebolla. La cebolla. Cortamos la parte de la raíz. Le cortamos en la mitad. La técnica para este corte es que vamos a coger de la parte de atrás de la cebolla. Y vamos a coger el cuchillo en esta posición para
realizar los cortes de esta manera. No hasta el fondo, tiene que quedarnos una parte sin cortar en la parte de atrás donde estamos sujetando la cebolla. Nos queda algo así. Una vez que tengamos este corte, procedemos con el corte con el cuchillo en esta posición. Y procedemos con el corte, dependiendo del tipo de corte que queramos. El Fine Brunoise, que era de 1.5 milímetros, o el Brunoise, que es de 3 milímetros. En esta ocasión estoy haciendo el corte Fine Brunoise 1.5 por 1.5. Nos queda la cebolla sumamente finamente picada. Y para el corte Brunoise voy a hacer lo mismo, pero con las medidas que son de 3 milímetros por 3 milímetros por 3 milímetros, que es un poco más gruesa que el corte anterior. Es así como nos queda en este es el corte Brunoise. Ahora voy a proceder con el corte Juliana, que es el corte sumamente delgado, bien finito el corte. Que nos queda de esta manera nos va quedando la cebolla. Y el corte pluma es el que tenemos al final, el corte pluma, que es en la misma posición pero con el cuchillo inclinado un poco hacia adentro. Entonces procedemos a hacer el corte. Y así es como nos va quedando corte pluma y el corte Juliana. Ahora vamos a proceder con el tomate. El tomate hay personas que no les gusta utilizar con la piel. Vamos a utilizar la técnica, vamos a realizar la técnica con casé para retirar la piel del tomate. Para ello vamos a necesitar eh, previamente tener una olla con agua hirviendo y un bol o un recipiente con hielo, con agua con hielo. Esto para hacer un choque térmico una vez que ya estés el tomate, es por unos segundos. Voy a proceder a realizar unos cortes aquí en cruz. Esto nos ayudará a que la piel se desprenda cuando ya esté el tomate listo para pelar. Voy a poner en el agua hirviendo por unos 40 segundos. Como podemos observar, yo tengo la olla de agua hirviendo y voy a introducir el tomate. Como ya lo había mencionado, por unos 40 segundos aproximadamente. Y mientras esto hierve, voy a tener listo un bol con hielo. Yo ya lo he sacado el tomate del agua hirviendo, ha transcurrido el tiempo requerido y lo pongo en el bol con hielo para evitar la cocción del tomate. Ahora voy a proceder a retirar la piel del tomate. Lo ideal de esta técnica es que el tomate se pele y nos queda
la carne del tomate nos queda firme. No, no sale con la carne, el tomate nos queda, como ya lo mencioné, firme. Y de esa manera podemos realizar los cortes. Se desprendió de la piel sin ningún inconveniente. Eso quiere decir que lo dejamos el tiempo exacto para realizar esta técnica. Una vez que ya tenemos pelado el tomate, vamos a proceder a cortar, a sacar. Podemos ver que el tomate tiene estas rayitas. Entonces es por ahí por donde vamos a cortar, a realizar el corte. Y nos queda de esta forma. Esta parte blanca vamos a retirarla con el cuchillo. Y nos queda solamente la semilla. La semilla es tan sencillo de retirar podemos retirarlo con la mano. Retiramos la semilla. Entonces el tomate nos queda en esta forma, sin la semilla, sin la piel, y podemos realizar el corte. En este caso, el corte juliana fina. Y posterior podemos realizar el fine brunoise. De esta manera, como ya lo mencioné, es la técnica concassé, se llama así, para retirar la piel del tomate y realizar el tipo de corte requerido. De esta manera es como he terminado realizando los cortes. Tengo aquí una pequeña presentación de los cortes que los realicé, incluido el tomate. Y con esto termino la explicación de los cortes. Muchas gracias, Cheva Altamirano.